Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades en esta nueva semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Licenciado, buenas noches. Noches. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Muy buen. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo Buenas está? noches, licenciado. ¿Cómo están, Dice, buenas compañeros? noches. ¿Cómo están mis grandes amigos? Bienvenidos. Un gusto poderles saludar y escuchar también a través de este medio de comunicación en Internet que nos permite estar intercomunicados noche a noche. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y ustedes en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales. En la unidad número 8, el neoliberalismo en América Latina es el tema central. El tema número 4 y último, con ese estamos dando final ya a la unidad número 8, en el cual vamos a ver la crisis de la deuda, el neoliberalismo en Latinoamérica. Esos son los temas que vamos a tratar durante el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden investigar en otras fuentes algo adicional para proporcionar, aportar a sus actividades en sus tareas. En relación al tema central de la presente tarea, dice responda a las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué sucedió en América Latina al final de la Segunda Guerra Mundial? Muy buenas noches, compañero. En la segunda, ¿qué sucedió con las economías latinoamericanas? Y la tercera, ¿cuál es la postura política del neoliberalismo? La cuarta dice, ¿cómo inició el neoliberalismo en América Latina o en Latinoamérica? Esas son las preguntas que ustedes tienen que aportar, que dar respuesta para la presente tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Ustedes ya saben, una vez más les recuerdo, pero ustedes ya tienen pleno conocimiento que en la parte superior de su hoja tienen que desarrollar la rotulación siguiendo el esquema que se les presenta y obviamente completando la información que se les solicita. En función al contenido de su tarea, deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Una vez que se ha terminado con este proceso, tenemos en la parte final la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Ahí nos están indicando la unidad, el tema y la semana. Estamos en la unidad número 8 con el tema crisis de la deuda del neoliberalismo y el neoliberalismo en Latinoamérica, correspondientes a la última semana de esta unidad 8, que es la semana número 4, correspondiente al 8 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 8 de abril, la fecha límite de entregas del 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2024. Tienen un tiempo bastante cómodo para presentar esta última tarea correspondiente a esta última tarea de la unidad 8. Recuerden que al finalizar esta última tarea, al finalizar esta semana, ustedes ya tienen que presentarse a la evaluación correspondiente a la unidad 8. Deben estar atentos a ese desarrollo. Una vez que se les ha facilitado la información pertinente en función de la tarea, cómo es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que desarrollar, vamos de forma inmediata a dar inicio con el contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a ver el neoliberalismo en América Latina. Más adelante vamos a ver en sí qué es el neoliberalismo como una corriente política, qué es lo que pasa, cuáles son los beneficios o perjuicios que tienen para la sociedad en general. Vamos a ver cómo se originó y otras características preponderantes. Latinoamérica estancada en una primera etapa. Al final de la Segunda Guerra Mundial, varios países de América Latina tenían industrias fuertes y estaban entre las 20 economías con mayor crecimiento a nivel global, a nivel del mundo. Muchos pronosticaban que estaban a punto de ingresar al grupo de los países desarrollados, pero fue una falsa expectativa. En la segunda mitad del siglo XX continuó la pobreza y exclusión de la mayoría de los pueblos. Nuestros países quedaban detrás no solo de los países europeos, sino de varios de los asiáticos. La recesión económica fue la constante de esos años bajo las dictaduras militares y luego bajo regímenes constitucionales.
La deuda externa fue un factor fundamental y eso sucede hasta la actualidad. El neoliberalismo y la inestabilidad social se transformaron en características centrales de la realidad de todos los países de esta época de aquel entonces. Entonces aquí nosotros podemos ver un pequeño fragmento. ¿Qué es lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es lo que pasó? Y obviamente que en relación a ese tema ustedes tienen que aportar las respuestas, prácticamente estaría parte de la respuesta que ustedes tienen en su tarea. En cuanto a la crisis de la deuda, las economías latinoamericanas, en especial en la crisis energética de los años 60, y los malos manejos de las dictaduras fueron cada vez más dependientes de préstamos de los gobiernos y de la banca comercial internacional. La deuda externa creció y los países debieron dedicar cada vez mayores recursos a su pago, hasta que no podían cumplirse ni con los intereses, peor aún con el capital. En 1982 estalló una crisis en México que se declaró en imposibilidad en pagar su deuda externa. La situación alarmó a los gobiernos de Estados Unidos y Europa y a los banqueros acreedores. Tomaron medidas para enfrentar esta situación y lograron controlarla. Pero otros países llegaron a situaciones parecidas y creció también en los nuestros la conciencia de que esa deuda era injusta. Y de hecho, esa deuda es injusta. Lamentablemente hicieron algunos cambios en los cuales la mayoría eh, fueron obviamente cambiados los términos, las condiciones en las cuales se debía desarrollar o estaba estructurada desde un inicio y por esas circunstancias se volvió una deuda impagable, una deuda prácticamente perpetua para todos los países latinoamericanos. Se sostenía que se la había contraído con actos ilícitos, que no se la había utilizado para el desarrollo de los pueblos y que con los altos intereses cobrados ya estaba pagada. Creció en Latinoamérica en ese entonces la tendencia del no pago de la deuda externa y los gobiernos realizaron interminables negociaciones que en muchos casos solo lograron que su monto aumentara. Al fin, la deuda se siguió pagando, pero los acreedores internacionales debieron aceptar dilatorias y en unos pocos casos reducciones en relación al monto de la deuda. Eso en cuanto al cómo se desarrolló la deuda externa, que obviamente nos ha afectado hasta nuestros tiempos. Por eso nos están subiendo constantemente a través de los famosos paquetazos, lo que es la gasolina, lo que es en general todos los combustibles. Y obviamente al subir los combustibles, obviamente afecta a todos los víveres, a todos los productos en general. En cuanto al neoliberalismo como fuente, una fuente, un pensamiento político, frente al estancamiento económico de los países capitalistas desarrollados, ocurrió en los años 60 o surgió una tendencia que propugnaba reformas de la economía y del Estado para dejar libres a las fuerzas del mercado y permitir el crecimiento económico. El neoliberalismo revivió varias tesis de los clásicos de la economía política de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Se volvió dominante en los ámbitos del poder internacional y medios de opinión pública de los países, desde los más poderosos hasta la mayoría de los países pequeños del mundo. Bajo su influencia se pusieron en marcha políticas que apuntaban el ajuste económico, la eliminación de todo tipo de subsidios y la reducción de los servicios públicos. Eso fue parte, obviamente, en este proceso del neoliberalismo, dicho de otras palabras, ellos apuntaban a la privatización de todos los servicios. Obviamente tenemos en esta última parte la privatización de las empresas estatales. El neoliberalismo apunta a todo ese andamiaje que es la privatización, que nada tiene que pertenecer al Estado y todo debe pertenecer a entidades de carácter privado con fines de lucro. Entonces, obviamente, eso es, para determinados grupos puede resultar bueno, especialmente para los grupos pudientes, los grupos económicamente fuertes, pero para la población en general, difícil, porque si le privatizan la salud, si le privatizan la educación, obviamente, ¿de dónde van a pagar? Si existe un acceso paupérrimo a todos los procesos laborales, obviamente imposible que puedan cubrir por lo menos lo que determina la canasta básica.
superior a cubrir determinados servicios que tienen que venir desde el Estado. El neoliberalismo predominó en el mundo hasta finales del siglo XX. Las políticas neoliberales alentadas por el Fondo Monetario Internacional, cuando no, el FMI, y otros organismos lograron a veces estabilizar monetaria y reducción de la inflación, pero generaron profundas diferencias entre ricos y pobres, al mismo tiempo que amplios sectores de la población fueron lanzados a la pobreza y hacia la pobreza extrema. Entonces, prácticamente este modelo político, este modelo de pensamiento es totalmente negativo para, especialmente para las personas que son clase media hacia abajo. En cuanto al neoliberalismo en América Latina, cómo este pensamiento, esta ideología llegó hacia nuestro continente, hacia los países, hacia los estados que conforman el continente latinoamericano. Vamos a ver cuáles fueron las estructuras que se dieron. Frente a la crisis de la deuda, se profundizaron en América Latina las políticas neoliberales con sus medidas de ajuste económico, de reducción de las áreas estatales y venta de las empresas públicas para poder pagar la deuda igual que en las economías del primer mundo. Los neoliberales propugnaron que los países latinoamericanos modernizaran sus economías, que cortaran sus gastos aún a costa de la inversión de los servicios como educación, salud y transporte, pues obviamente a ellos no les interesa una población educada, una población con salud, obviamente necesitan trabajadores. Que redujeran el número de servidores públicos, privatizaran las empresas estatales y varias actividades que antes estaban en espacios públicos para que se transformaran en negocios particulares y rentables. ¿Pero rentables para quién? Si para la mayoría de la población, obviamente eso queda suspendido, eso queda negado. Las dictaduras militares y los gobiernos civiles latinoamericanos asumieron las propuestas neoliberales y emprendieron grandes procesos de privatización que enfrentaron una fuerte resistencia popular, pero lograron al fin imponer con el apoyo de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional y también del Banco Mundial, que son prácticamente quienes periódicamente, anualmente, nos están aplastando, obligan a los diferentes gobiernos a que tienen que imponernos determinados impuestos, determinadas actividades económicas para poder solventar la deuda que obviamente tienen los diferentes países con estas entidades del capitalismo. En cuanto a esas actividades, la reacción popular, la aplicación del neoliberalismo en América Latina impactó negativamente en la economía de la población, los despidos de empleados públicos, las quiebras y privatizaciones de las empresas estatales, la reducción de los negocios privados, la caída de los precios de artículos de exportación y el aumento de los precios de los combustibles y el transporte provocaron desempleo masivo. Y es a donde también nosotros en la actualidad podemos estar orientados hacia todo este problema. Nuevamente a repetir esta parte de la historia, como en los países del primer mundo, los sectores organizados de trabajadores y también los grandes grupos de subempleados y desempleados junto a las clases medias empobrecidas realizaron acciones de movilización social y protestas que sacudieron a los países latinoamericanos. Esto como un pequeño preámbulo y por eso esta frase, por más trillada que ustedes hayan escuchado, los países, las personas, los pueblos que no hayan conocido su historia son los países o son los pueblos que están condenados a repetir los mismos errores, los mismos fracasos que sucedieron hace tiempos atrás. Así que a pensar bien, la mayoría somos personas que somos de clase media empobrecida hacia abajo, no somos personas que tenemos recursos económicos y por ende tenemos que velar también nuestros intereses y no solamente por nosotros, sino también por las personas que no poseen nada. Recordemos que si nosotros habíamos visto en clases anteriores los niveles de pobreza. Los niveles de pobreza en Latinoamérica y en nuestro país son bastante acentuados. Nosotros tenemos la pobreza y tenemos también personas que se encuentran en pobreza extrema, que viven con menos de 50 centavos al día. Imagínense si tienen ese tipo de ingresos, cómo poder ni siquiera tener una idea
de que puedan cubrir sus necesidades básicas, peor la canasta básica, peor obviamente en caso de enfermedad, si se privatizara un hospital o los hospitales en general, ¿cómo podrían ellos pagar para poder ser atendidos y salvar sus vidas? Entonces son estructuras neoliberales capitalistas, las cuales buscan solo privilegios para determinados grupos, pero no para el pueblo en general. Dentro de esta conceptualización, vamos a ver a continuación el neoliberalismo, vamos a ver cuáles son las características, cuál es el origen y otras situaciones más relacionadas a este movimiento o pensamiento político. Vamos a ver su origen, las características y por qué es criticado además las diferencias con el liberalismo. Vamos a ver, obviamente, el neoliberalismo y el liberalismo en determinadas cosas se parecen y en otras no. Vamos a ver más adelante en un cuadro comparativo. Iniciamos haciendo o resolviendo esta gran pregunta que dice, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático, es una ideología política y un modelo socioeconómico basado en el mercado de la libre competencia. Eso quiere decir que las empresas no pueden estar controladas por el Estado, pueden hacer lo que ellos quieren como fundamento de toda economía capitalista. Obviamente el capitalismo solo beneficia a los grandes capitales de determinados grupos minúsculos que se encuentran obviamente ostentando todo el poder económico. Propone políticas de laissez-faire, eso quiere decir de dejar hacer en francés, o sea, de la mínima intervención del Estado. Las empresas son quienes controlan la oferta y la demanda. Si es que ellos ven que un producto tiene bastante demanda, eso quiere decir bastante consumo, obviamente les van a subir los valores. Y obviamente al subir los costos, los valores, se vuelve en determinado momento inalcanzable para todas las personas. Entonces ellos controlan el mercado tanto en la compra y en la venta, en todo el proceso de comercialización, ellos están controlando los productos y eso va a suceder en todo en general. Generalmente se lo comprende como un resurgimiento de los preceptos del liberalismo clásico o primer liberalismo surgido entre los siglos XVII y XVIII. Su razonamiento o filosofía se basa o en el cual se basa es la fe en el crecimiento económico sostenido como el método adecuado para el progreso de la humanidad. Eso entre comillas como teoría. Sin embargo, ha habido a lo largo de la historia distintas interpretaciones de este término, debido a que sus prácticas asociadas han cambiado significativamente. Por citar un ejemplo, en la década de 1930 se asociaba con dicho término a un modelo de conducción de la economía por un Estado fuerte, algo que hoy conocemos como la economía social de mercado. Pero desde finales del siglo XX esto ya no es así. De hecho, los gobiernos del presidente Ronald Reagan durante el año 1911-2004 en los Estados Unidos de 1981 a 1989 y de la primera ministra Margaret Thatcher durante el año 2013, perdón, en el Reino Unido de 1979 a 1990 se consideran los más representativos del neoliberalismo de aquella época. En ambos casos, las privatizaciones y la apertura de los mercados fueron la norma que se aplicaron en cada uno de estos estados. De manera similar se considera a los economistas Milton Friedman durante el año 1912 al 2006 y Frederick Hayek durante el año 1809-1992 como los principales exponentes teóricos del neoliberalismo. Sin embargo, debate a menudo cuáles son exactamente las definiciones teóricas y prácticas del neoliberalismo, ya que posee numerosos defensores y adversarios en la actualidad. Obviamente, existen diferentes posturas. En cuanto a las características del neoliberalismo, a pesar de las dificultades que existe a la hora de definirlo, de dar su conceptualización con certeza, el neoliberalismo a inicios del siglo XXI se asocia usualmente con las siguientes características. Primero, poner
el achicamiento del gasto público y la reducción del Estado, así como la menor intromisión posible de este en los asuntos de economía, dejándole la conducción de la economía a los sectores privados y el libre mercado. Obviamente que eso es desastroso para cualquier Estado. Se lo asocia a las políticas fiscales y monetarias restrictivas. Eso es la desregularización de los mercados y privatización de las empresas públicas. La aplicación de políticas de austeridad como mecanismos para la recuperación económica de países en vías de desarrollo o en crisis profundas, lo cual a menudo se traduce en mucho malestar social y aumento de la pobreza a medida que los capitales son redirigidos del consumidor a las empresas. Entonces, prácticamente se hace una estructura inversa, diferente ciertos preceptos del viejo liberalismo clásico, pero a través de lineamientos políticos muy diferentes determinados por las ideas muy posteriores. Sus enemigos ideológicos son los sectores progresistas y también socialistas que tienen otro tipo de mentalidad y otro tipo de administración. En este caso, a continuación, vamos a ver el origen del neoliberalismo, vamos a ver dónde se originó desde el punto de vista histórico. El término neoliberalismo fue acuñado por el sociólogo economista alemán Alexander Rousseau durante el año 1885 a 1963 en el coloquio de Walter Lippmann en el año de 1938. Rousseau empleó este término para agrupar las prácticas económicas intervencionistas de las tendencias insurgentes durante el siglo XX, como el fascismo, el comunismo, el nacionalismo y el socialismo, las cuales conformaban, según su opinión, una doctrina separada del liberalismo clásico, enemiga de laissez-faire. Ya saben, y habíamos mencionado arriba, qué significa laissez-faire. Sin embargo, en la década de 1960 el término dejó de asociarse a la hora llamada economía social de mercados y comenzó a designar a los sistemas económicos guiados por el libre mercado, es decir, las ideas de economistas como Friedrich von Mises y Hayek. Esto en relación a estas actividades. Quizás debido a esta confusión, el término dejó de emplearse durante la década, resurgió con su sentido actual en la década de 1980 asociado a las reformas económicas profundas del régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Obviamente esto en América Latina durante el año 1915 al año 2006 en Chile, guiadas, supervisadas por los economistas de la Escuela de Chicago, conocidas como Chicago Boys. De dicha asociación nace en parte la mala reputación del neoliberalismo, porque ellos, ¿qué es lo que buscaron? Simplemente con las nuevas tendencias, con las nuevas estructuras políticas que generaba esta tendencia, este pensamiento, obviamente buscar la dominación económica de los países latinoamericanos. Así, de una posición capitalista moderada, el término pasó a designar una posición más radical y comprometida con el capitalismo liberal. La llegada del neoliberalismo a finales del siglo XX puso fin a décadas de sistemas keynesianos en vigor desde el año de 1930. Obtuvo resultados muy disparejos y sentó las bases para la economía global venidera, pero a un costo social inmenso, particularmente en los países en vías de desarrollo como los de América Latina. Todos los países latinoamericanos obviamente tienen unas características económicas bastante desiguales, no tienen una estructura, no tienen una economía sólida para poder competir con este tipo de estructuras o pensamientos políticos. En cuanto a la crítica al neoliberalismo, el neoliberalismo en su acepción más reciente es dura y ampliamente criticada desde los sectores progresistas e izquierdistas. Se lo acusa de haber sido un sistema particularmente cruel con los sectores vulnerables de la sociedad entre los años 80 y 90, ya que transfiere dineros y poder a las grandes corporaciones, especialmente transnacionales. Para ello somete a los ciudadanos a medidas de austeridad y empobrecimiento con la promesa de un mejor futuro.
y obviamente eso no tiene ningún asidero. Por otro lado, su filiación con regímenes ultraconservadores y con políticas que favorecen a los sectores pudientes de la sociedad, la asociación perdón, lo asociaron a la derecha económica y a la destrucción del muy alabado Estado, prácticamente, ¿qué es lo que hace? Simplemente abastecen sus necesidades económicas y obviamente al pueblo no le aplican ningún beneficio. Estado de bienestar que reinó en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente un inicio, obviamente después de este proceso de la Segunda Guerra Mundial, hubo un espacio de tiempo en el cual obviamente todas las características económicas apuntaban a que obviamente todos los países, especialmente los países latinoamericanos, obviamente pudieran participar en el mercado internacional, en la bolsa de valores. Lamentablemente no se dio así, justamente por las desigualdades económicas, por los niveles de pobreza, y mucha culpa también tuvieron los diferentes mandatarios administrativos, los cuales detentaron también desde un inicio grandes estructuras en relación a corrupción. Muchos de los dineros, la mayoría de los dineros que fueron base de los préstamos de la deuda externa, muchos de estos dineros fueron a parar a los bolsillos personales, a las cuentas personales de cada uno de los mandatarios y nunca se invirtió como debía ser efectivamente en crear fuentes de trabajo, en crear empresas, en mejorar la educación, salud y todo el andamiaje estatal que se debía, teniendo en cuenta que el neoliberalismo prácticamente apunta a ¿qué? A la desaparición del Estado como tal. El Estado, como habíamos visto, habíamos analizado ya, prácticamente el Estado no tiene una visión, no tiene un control en las actividades económicas financieras en relación a esta conceptualización económica, y más bien tiene que estar ligado o directamente correlacionado solo por el sector privado. Si es que esto se diera de esa manera, prácticamente existiría un proceso de enriquecimiento ilícito por parte de todas las empresas de carácter privado. Y esto obviamente generaría un problema bastante acentuado y obviamente volveríamos, prácticamente estaríamos regresando a la década de los años 70, a la década de los años 80, donde estaba marcada la desigualdad entre los que tenían y entre los que no tenían. Eso obviamente tenemos que conocer y obviamente tenemos que obviamente luchar por derechos, luchar por una situación mejor, de una convivencia, de una estructura mejor en la cual nos permitan a todos en general, a todos vivir en un clima un poco más estable, económicamente estable, y sobre todo la atención prioritaria en casos excepcionales como salud, educación, vivienda, seguridad y otras actividades que, establecidas en la Constitución, obviamente son derechos que se los ha otorgado a todos los ciudadanos y que debemos sostener todo este proceso económico. De esta manera, señores y señores, hemos llegado a la parte final de la clase de Ciencias Sociales. Tienen toda la información pertinente para el desarrollo de estas actividades, de estas tareas que ustedes tienen establecidas para la presente semana. No me despido de ustedes y más bien les invito a vernos en la próxima hora, a las 8:30, que tenemos la clase correspondiente a la materia de inglés. Señoras y señores, suerte en las siguientes actividades. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego.